El rumor que sacudió al mundo, la supuesta muerte de Lily Stefan. La mañana comenzó como cualquier otra en el universo digital. Titulares rápidos, notificaciones constantes y el incesante flujo de información que caracteriza a las redes sociales. Sin embargo, a las 9:17 de la mañana, una publicación aparentemente insignificante comenzó a propagarse con una velocidad alarmante. Un mensaje breve, sin firma clara, sin fuente verificable, pero cargado de una fuerza emocional devastadora. Lily Stefan ha fallecido. Sus hijos acaban de confirmarlo entre lágrimas. En cuestión de minutos, el nombre de Lily Stefan se convirtió en tendencia global. Para millones de seguidores, la noticia no solo era impactante, era inconcebible. Lily no era simplemente una figura pública. Era un rostro familiar, una presencia constante en la vida de quienes crecieron viéndola en televisión. Su energía, su sonrisa, su manera de conectar con la audiencia la habían convertido en un símbolo de cercanía y autenticidad en el mundo del entretenimiento latino. Pero ese día todo parecía haberse detenido. Las primeras reacciones fueron de incredulidad. Comentarios como, «Esto no puede ser verdad. Alguien confirme por favor». Y, «Díganme que es una broma», inundaron las plataformas. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un rumor aislado, comenzó a adquirir una dimensión inquietante cuando varias cuentas de gran alcance empezaron a replicar la información sin verificarla. Algunos incluso afirmaban tener fuentes cercanas a la familia. La narrativa tomó un giro aún más dramático cuando surgieron supuestas declaraciones atribuidas a sus hijos. Frases desgarradoras como, «No estamos preparados para esto», o «Mamá se fue demasiado pronto», comenzaron a circular sin control. Nadie sabía de dónde provenían exactamente esas palabras, pero el impacto emocional era inmediato. El público no estaba preparado para procesar una pérdida así, aunque aún no estuviera confirmada. Mientras tanto, los medios tradicionales guardaban silencio. Ningún canal oficial, ninguna cadena de televisión, ningún representante autorizado había confirmado la noticia. Ese vacío informativo, lejos de calmar la situación, la agravó. En la era digital, el silencio suele interpretarse como una confirmación implícita. Y el pánico comenzó a instalarse. En grupos de fans, foros y comunidades digitales, las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de una enfermedad secreta que Lily habría estado ocultando durante meses. Otros sugerían un accidente repentino. Incluso hubo quienes aseguraban que la familia había intentado mantener todo en privado hasta que la noticia se filtró. Cada versión era más dramática que la anterior. Lo más inquietante era la velocidad con la que el rumor se transformaba en verdad para muchos. Bastaban unos pocos minutos de exposición constante para que una afirmación sin pruebas adquiriera peso emocional. Y en el caso de una figura tan querida como Lily Stefan, ese peso se volvía insoportable. Las imágenes también jugaron un papel crucial. Fotografías antiguas de la presentadora, acompañadas de mensajes de despedida, comenzaron a circular masivamente. Videos editados con música melancólica y fragmentos de sus apariciones en televisión reforzaban la sensación de pérdida. Era como si el mundo entero estuviera despidiendo a alguien, sin saber si realmente se había ido. En paralelo, algunas voces intentaban frenar la ola de desinformación. Periodistas y usuarios más cautelosos pedían pruebas. Exigían confirmaciones oficiales. Recordaban la importancia de no difundir rumores. Pero sus mensajes quedaban ahogados en un mar de emociones. Porque cuando el dolor entra en juego, la razón suele perder terreno. A medida que pasaban las horas, la situación se volvía más tensa. La ausencia de una respuesta clara por parte del entorno de Lily Stefan alimentaba la incertidumbre. ¿Era posible que algo tan grave estuviera ocurriendo sin que nadie lo confirmara? ¿O estábamos ante uno de los casos más peligrosos de desinformación viral? La línea entre realidad y ficción comenzaba a difuminarse. En Miami, ciudad donde Lily ha construido gran parte de su carrera, el ambiente también se veía afectado. Algunos reporteros se desplazaron hasta las inmediaciones de su residencia, buscando señales, alguna declaración, cualquier indicio que pudiera aclarar la situación. Pero lo único que encontraron fue silencio.
un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Mientras tanto, las redes seguían ardiendo. Celebridades, colegas y figuras del medio empezaron a reaccionar, algunos expresando tristeza, otros mostrando cautela. Pero incluso esas reacciones contribuían, involuntariamente, a legitimar el rumor. Porque cuando alguien conocido reacciona, el público asume que hay algo de verdad detrás. La situación alcanzó un punto crítico cuando un supuesto comunicado comenzó a circular, atribuido a la familia Estefan. El texto, redactado con tono solemne, hablaba de una pérdida irreparable y pedía respeto en un momento de dolor. Sin embargo, no había ninguna confirmación de su autenticidad, y aún así fue compartido miles de veces. En ese momento, el rumor ya no era solo un rumor. Se había convertido en una narrativa colectiva, en una historia que millones de personas estaban viviendo en tiempo real, con emociones reales, con lágrimas reales. Pero faltaba algo fundamental, la verdad. Y esa verdad, aún oculta entre el ruido digital, estaba a punto de cambiarlo todo, porque en el corazón de esta tormenta mediática, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Realmente había ocurrido una tragedia? ¿O estábamos siendo testigos de cómo un rumor puede construir y destruir una realidad en cuestión de horas? La confirmación que paralizó al mundo, la familia de Lily Estefan rompe el silencio. El rumor ya no era solo un murmullo digital. Había crecido, se había expandido, y ahora flotaba en el aire como una verdad insoportable, que nadie quería aceptar, pero que todos temían que fuera real. Durante horas, el silencio de la familia fue interpretado de 1000 maneras. Algunos lo veían como prudencia, otros como una señal de duelo. Pero en el fondo, todos esperaban lo mismo: una confirmación. Y finalmente, llegó. No fue un comunicado largo. No hubo ruedas de prensa ni declaraciones extensas. Fue un mensaje breve, publicado en una cuenta oficial vinculada directamente al entorno familiar. Un fondo negro. Letras blancas. Sin adornos. Con profundo dolor, confirmamos el fallecimiento de nuestra querida madre, Lily Estefan. El mundo se detuvo. Durante unos segundos, quizás minutos, nadie reaccionó. Como si la mente colectiva necesitara tiempo para procesar lo que acababa de leer. Pero cuando la realidad golpeó, lo hizo con una fuerza devastadora. Las redes sociales explotaron. Miles de mensajes comenzaron a aparecer en cuestión de segundos. No puede ser. Esto es una pesadilla. Díganme que no es verdad. Pero esta vez, a diferencia del primer rumor, había algo distinto. Una fuente directa, una confirmación que llevaba el fío emocional de la familia. El mensaje continuaba: agradecemos el cariño y respeto en este momento tan difícil. Pedimos privacidad mientras atravesamos este dolor que es imposible de describir con palabras. No había detalles, no había explicaciones. Solo una verdad cruda y un vacío imposible de llenar. Poco después, uno de los hijos apareció en un video que rápidamente se volvió viral. Su rostro, visiblemente afectado, reflejaba una mezcla de incredulidad y tristeza. Sus ojos enrojecidos, su voz quebrada, no dejaban lugar a dudas. Sabemos que muchos de ustedes la querían, y que esto también les duele. A nosotros, nos ha destrozado. Cada palabra parecía pesar toneladas. El joven explicó que todo ocurrió de manera repentina, sin previo aviso, sin tiempo para despedidas. La familia, dijo, aún intentaba comprender lo sucedido. Era fuerte, siempre lo fue. Por eso esto no tiene sentido. Esa frase resonó profundamente en quienes la escucharon, porque Lily Estefan, para el público, siempre había sido sinónimo de energía, de vida, de alegría. Pensar en su ausencia resultaba casi irreal, como si una parte del mundo del entretenimiento latino hubiera sido arrancada de golpe. A medida que pasaban los minutos, los medios comenzaron a replicar la noticia. Esta vez, con cautela, pero también con la certeza de que la confirmación provenía de la familia. Los titulares cambiaron. Confirmado. Fallece Lily Estefan, figura icónica de la televisión latina.
El mundo del espectáculo está de luto. Familia de Lily Stephan confirma la trágica noticia. La narrativa ya no era un rumor. Era una despedida. Colicos, amigos y celebridades comenzaron a reaccionar. Mensajes de dolor, recuerdos compartidos, fotografías antiguas. Todo contribuía a construir un homenaje colectivo que crecía minuto a minuto. Pero en medio de ese tributo global, también surgía una pregunta inevitable. ¿Cómo había pasado algo así sin que nadie lo supiera antes? El misterio comenzaba a tomar forma. Algunas fuentes hablaban de problemas de salud mantenidos en privado. Otras sugerían un evento inesperado. Pero la familia, fiel a su mensaje inicial, no ofreció más detalles. El silencio esta vez no era incertidumbre, era duelo. Y ese duelo, compartido por millones de personas, marcaba el inicio de una historia mucho más profunda. Una historia que no solo hablaría de la pérdida de una figura pública, sino del impacto emocional que deja a alguien que, sin conocer personalmente a su audiencia, logra formar parte de sus vidas. El accidente. Las últimas horas que nadie pudo prever. Después de la confirmación oficial por parte de la familia, el dolor colectivo dio paso a una necesidad casi obsesiva. Entender qué había ocurrido realmente. ¿Cómo era posible que una figura tan llena de vida, tan presente, desapareciera de forma tan repentina? La respuesta comenzó a emerger lentamente, y lo que revelaba era aún más devastador. Todo ocurrió en una noche aparentemente normal. Según fuentes cercanas y reconstrucciones posteriores, Lily había terminado una jornada laboral extensa, pero exitosa. Como tantas otras veces, había salido del estudio con esa energía que la caracterizaba, saludando al equipo, bromeando, dejando detrás de sí una estela de optimismo. Nadie notó nada extraño, nada que anticipara que esas serían sus últimas horas. Se dice que, ya entrada la noche, decidió regresar a casa por su cuenta. Rechazó ayuda, como solía hacerlo. Era independiente, fuerte, acostumbrada a manejar su vida sin depender de nadie. El trayecto era corto, familiar, seguro, o al menos eso parecía. Las primeras versiones apuntan a un momento preciso, casi invisible en la línea del tiempo. Una intersección, una fracción de segundo, una decisión mínima que cambió todo. Un vehículo que apareció de repente, un ángulo muerto, una distracción. Nadie puede afirmarlo con certeza, pero el impacto fue inevitable. El accidente ocurrió en silencio para el mundo, pero con una violencia que alteró todo en cuestión de segundos. No hubo transmisión en vivo, no hubo cámaras captando el momento. Solo la oscuridad de la noche, el ruido seco del choque y luego el vacío. Los primeros en llegar fueron testigos anónimos. Personas que no sabían que estaban presenciando el final de una figura querida por millones. Intentaron ayudar. Llamaron a emergencias. Hicieron todo lo posible dentro de la desesperación del momento. Pero el destino ya estaba escrito. Cuando los servicios de emergencia llegaron, la situación era crítica. Los minutos que siguieron fueron caóticos, intensos, cargados de una urgencia que pocas veces se experimenta. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no fue suficiente. Esa es la parte más difícil de aceptar. La noticia no se hizo pública de inmediato. La familia fue notificada primero. Y lo que ocurrió en esas horas posteriores al accidente permanece envuelto en un silencio casi sagrado. Se habla de llamadas que nadie quería hacer, de lágrimas contenidas, de incredulidad absoluta, porque incluso para quienes estaban más cerca de ella, era imposible asimilarlo. No puede ser Lily, no así, habría dicho uno de sus familiares, según relatos cercanos. Mientras tanto, el mundo seguía sin saber nada. Las redes continuaban llenas de rumores, de teorías, de suposiciones. Nadie imaginaba que, en ese mismo momento, la tragedia ya era una realidad. La confirmación llegaría después. Pero cuando llegó, fue demasiado tarde para cambiar cualquier cosa. Con el paso de las horas, comenzaron a filtrarse detalles, fragmentos de información que los medios recogieron y amplificaron. Algunos eran precisos,
otros exagerados. Pero todos contribuían a construir una imagen cada vez más clara y más dolorosa. Un accidente, no una enfermedad secreta, no una despedida anunciada, no un proceso lento. Un instante, eso fue todo lo que separó la vida de la ausencia. Y quizá eso es lo que más duele, porque no hubo tiempo para prepararse. No hubo últimas palabras públicas, ni un adiós consciente. Solo una interrupción abrupta de una historia que parecía tener aún mucho por contar. Las reacciones no se hicieron esperar. Colegas del medio comenzaron a avalar, algunos entre lágrimas, recordando su última conversación con ella. Hablé con Lily hace 2 días. Estaba bien, estaba feliz, confesó una presentadora visiblemente afectada. Ese contraste entre la vida reciente y la muerte repentina hizo que la tragedia fuera aún más difícil de procesar. Los fans, por su parte, comenzaron a crear espacios de memoria digital, videos, mensajes, recopilaciones de sus mejores momentos, como una forma de aferrarse a algo que ya no estaba. Pero en medio de todo ese homenaje, una sensación persistía. Esto no debía haber pasado. El accidente, en su brutalidad, no solo arrebató una vida, también dejó preguntas sin respuesta. ¿Se pudo evitar? ¿Hubo un error humano? ¿Una falla mecánica? ¿Un simple golpe de mala suerte? Las autoridades iniciaron una investigación, pero los resultados tardarían en llegar. Y para entonces, el dolor ya se había instalado profundamente. Porque más allá de las causas, más allá de los detalles técnicos, lo que quedaba era una ausencia imposible de llenar. El adiós eterno. El legado que no se apaga. El mundo ya no era el mismo. Tras la confirmación del accidente y la reconstrucción de sus últimas horas, el dolor dejó de ser una reacción inmediata para transformarse en algo más profundo, más silencioso, más permanente. La pérdida de Lily Stephan no solo marcó el final de una vida, sino el cierre abrupto de una era en la televisión latina. Los días siguientes estuvieron envueltos en una atmósfera extraña. No era solo tristeza, era una mezcla de incredulidad, nostalgia y una sensación colectiva de vacío. Como si, de pronto, algo familiar hubiera desaparecido sin previo aviso. El anuncio del funeral llegó acompañado de un mensaje breve, pero cargado de emoción. Celebraremos su vida como ella siempre quiso, con amor, con luz y rodeada de quienes la quisieron. Sin embargo, incluso ese intento de traer consuelo no logró aliviar completamente el peso del momento. El día del velatorio, una multitud comenzó a reunirse desde temprano. No importaba el calor, ni las horas de espera. Personas de todas las edades, muchas de ellas con lágrimas en los ojos, sostenían fotografías, cartas, flores. Algunos simplemente estaban allí, en silencio. Porque a veces, el silencio dice más que cualquier palabra. Dentro, el ambiente era aún más intenso. Familiares, amigos cercanos, colegas de toda la vida. Todos compartían el mismo sentimiento. La dificultad de aceptar que Lily ya no estaba. Se abrazaban, recordaban momentos, lloraban. Pero también sonreían al mencionar anécdotas, como si, incluso en la despedida, ella siguiera logrando lo que siempre hacía. Unir a las personas. Uno de los momentos más conmovedores fue el discurso de su hijo. Con la voz entrecortada, pero con una fuerza que sorprendió a muchos, comenzó diciendo: «Mi mamá no solo vivió, ella hizo vivir a los demás». La sala quedó en completo silencio. Habló de su energía, de su disciplina, de su manera única de enfrentar la vida. Recordó momentos íntimos, lejos de las cámaras, donde Lily no era la figura pública, sino simplemente una madre. Una mujer que reía fuerte, que aconsejaba, que protegía. Nunca imaginé tener que despedirme así. Pero si hay algo que ella me enseñó, es que incluso en el dolor hay que encontrar luz. Esa frase se convirtió, en cuestión de horas, en una de las más compartidas en redes sociales. Mientras tanto, el mundo del espectáculo reaccionaba de manera unánime. Programas especiales, homenajes, recopilaciones de su carrera.
Todo parecía insuficiente para capturar la magnitud de lo que había representado. Presentadores que habían trabajado con ella durante décadas no podían contener las lágrimas en vivo. Era imposible no quererla, dijo uno de ellos. Y quizás esa era la clave de todo. Lily Estefan no era solo admirada, era querida. Y esa diferencia lo cambia todo. En los días posteriores, comenzaron a surgir historias, relatos de personas que la habían conocido brevemente, pero que nunca olvidaron su cercanía. Fans que recordaban cómo un simple gesto suyo, una sonrisa, una palabra, había marcado sus vidas. Ese tipo de legado no se construye por accidente, se construye con autenticidad. Pero no todo fue homenaje. También hubo reflexión. Muchos comenzaron a cuestionar la velocidad con la que se difundió el rumor inicial, la forma en que la noticia, antes incluso de ser confirmada, se convirtió en espectáculo. Se habló de responsabilidad, de ética, del papel de las redes sociales en momentos de crisis. Porque detrás de cada titular, de cada publicación viral, hay personas reales. Y en este caso, una familia que tuvo que enfrentar no solo una pérdida devastadora, sino también una exposición mediática abrumadora. A pesar de todo, la familia decidió transformar el dolor en algo más. Semanas después, anunciaron la creación de una fundación en nombre de Lily Estefan, enfocada en apoyar a víctimas de accidentes y promover la seguridad vial. Un gesto que muchos interpretaron como una forma de darle sentido a lo ocurrido. Si su partida puede evitar que otras familias pasen por lo mismo, entonces su luz seguirá aquí, declaró uno de sus seres queridos. Y quizás ahí radica la verdadera esencia de esta historia, porque aunque su ausencia es irreversible, su impacto no lo es. Lily sigue presente en cada recuerdo, en cada archivo de video, en cada sonrisa que provocó. Pero sobre todo, sigue viva en la manera en que tocó a las personas. El tiempo avanzará, como siempre lo hace. Las noticias cambiarán, las tendencias desaparecerán. Pero hay nombres que no se borran, y el suyo es uno de ellos. Al final, más allá del dolor, más allá del impacto mediático, queda una certeza silenciosa pero poderosa. Algunas personas no se van del todo, solo cambian de lugar. Y Lily Estefan, en esta historia, deja de ser solo una figura pública para convertirse en algo más grande, en un recuerdo eterno,